Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de visitarsevilla.com. Al habla Ignacio Martínez, desde Sevilla, España, para España y la humanidad. Visitarsevilla.com es una guía de turismo, cultura, historia y arte, en la que ayudamos a sevillanos y foráneos a conocer esta maravillosa ciudad y a organizar sus visitas. Para comentarios, sugerencias, críticas, puedes escribir al correo info@visitarsevilla.com o en el Instagram visitarsevilla.com. Hoy hablaremos de un lugar al que siempre apetece volver, de un refugio espiritual, de belleza, de estética, de historia, un templo que siempre acoge, que en cada visita nos depara una sorpresa, una novedad, un paraíso de inspiración, de silencio, de frescor, muchas veces en los calores de Sevilla, un espacio en el que se para el tiempo y en el que parece que quedan atrás los alborotos del mundo de fuera. Hablaremos del Museo de Bellas Artes, una de las grandes pinacotecas de España, referencia de la pintura sevillana, de Murillo, de Zurbarán, de Valdés Leal, de la pintura romántica, costumbrista, una de las grandes atracciones de Sevilla que no te puedes perder. Fundado a mediados del XIX, el museo cuenta con una impresionante colección de pintura, escultura y cerámica que abarcan desde la Edad Media hasta el siglo XX. Cualquier persona con unas mínimas inquietudes culturales debería pisar las salas de nuestro maravilloso museo. Hablemos del origen. La Pinacoteca Sevillana goza de una colección envidiable, con obras de primer nivel mundial, en el marco de un edificio que contribuye a la experiencia de la visita a un antiguo convento. Como hemos dicho, es referencia absoluta de la escuela de pintura sevillana, un género que durante el siglo XVII no tuvo rival en el mundo y que alcanzó también cotas muy especiales en la pintura romántica o costumbrista en el XIX y primeros del XX. La ubicación es muy cómoda para el turista o el sevillano, ya que se encuentra en la pintoresca y céntrica Plaza del Museo, un rincón clásico de Sevilla. Esta plaza está a pocos pasos del Corte Inglés del centro, de la Plaza del Duque y muy cerca de las calles Sierpes y Tetuán, de obligado paseo. Esta zona destaca por sus opciones comerciales y para comer. La plaza del museo debe su configuración actual al siglo XIX. Es una plaza encantadora, te recomendamos visitar la capilla del propio museo, ver el Palacio de los Condes de Casa Galindo o rendir pleitesía a la estatua de Murillo en el centro, una escultura de bronce, obra de Sabino de Medina. Los domingos se celebra en la plaza un mercado de arte, hay bares de tapas y hay una tienda de antigüedades también. El edificio es de estilo manierista andaluz, una de las mejores muestras de su género. Juan de Oviedo fue el arquitecto que ideó el proyecto, impulsado por Fray Alonso de Monroy. La fachada conserva la estructura del convento que en su día fue el convento de la Orden de la Merced. Según relata Tirso de Molina en su Historia de la Orden de la Merced, los terrenos donde se alza el actual edificio fueron repartidos por Fernando III a los caballeros mercedarios que habían tomado parte activa de la conquista de Sevilla. El interior es muy atractivo, el edificio se estructura en alrededor de 3 grandes patios, hay una escalera monumental y la iglesia situada en uno de los extremos del convento. Te recomendamos nada más entrar y antes de acceder a las salas de las colecciones artísticas, disfrutar de los patios y ver algunas obras de arte expuestas en esos exteriores, sobre todo azulejos, algunos muy antiguos. Párate sin prisas en el claustro mayor, en el claustro de los Bojes, en el claustro del Aljibe o en el patio de las Conchas con su alberca llena de peces. Son espacios con mucho encanto y que transportan al pasado conventual del edificio. La Pinacoteca se divide en 14 salas distribuidas en orden cronológico, iniciándose la colección tras la conquista de la ciudad a los musulmanes por el rey Fernando III el Santo. La temática religiosa es la predominante y tan solo se separan de ella obras más modernas. Al visitar cualquier museo es interesante plantearse de dónde vienen las obras que en él se albergan. Por ejemplo, el Museo del Prado, como ya sabemos, nació de la vocación coleccionista de los monarcas españoles, cuyas pinturas son el grueso de la exposición actual. El Museo de Sevilla proviene principalmente de la desamortización de los bienes de la Iglesia,
que tuvo lugar en España en el siglo XIX y de la posterior confiscación de las obras de arte en iglesias y conventos. Lo comprobará fácilmente por la enorme presencia de pintura religiosa. Las donaciones y adquisiciones han completado la colección que disfrutamos hoy. Dedicaremos ahora la atención a visitar las salas del museo, una a una. Va a ser un paseo en el que simplemente esbozaremos de forma muy genérica el contenido de cada sala con alguna obra puntual que nos llame la atención, pero bueno, estamos seguros de que nos dejaremos mucho en el camino. Ya en otra ocasión tal vez podamos dedicar algún audio a alguna sala en concreto, alguna obra de arte en particular. Nos encantaría, si el tiempo nos lo permite. Empezamos por la sala 1, de pintura y escultura sevillana del siglo XV. Esta sala alberga joyas medievales españolas y sevillanas, del gótico español y con los primeros comienzos de lo que podría ser la futura escuela sevillana. En esta sala veremos muchas figuras hieráticas, muchos dorados, obras muy detalladas, casi decorativas. Es una sala que tiene pintura y escultura, la que a nosotros nos gusta mucho, la Virgen de la Antigua, anónima, una pintura llena de detalles. Por ejemplo, la Virgen sostiene una rosa en la mano derecha, el niño tiene un jilguero. Es una obra que además se repite esa iconografía en otras iglesias de Sevilla, la Catedral en San Lorenzo. Otra obra llamativa y llena de detalles es el de San Miguel Arcángel. Esta obra así de autor conocido, Juan Hispalense. Este santo pugna con el demonio mientras sostiene una balanza. El demonio trata de apoderarse de alguna de esas almas de la balanza para llevárselas al infierno. Pasamos a la sala 2, el Renacimiento. Aquí la escuela sevillana empieza a tomar un cierto impulso de la mano de artistas italianos como Torrigiano o flamencos como Alejo Fernández, autores que traen el Renacimiento a Sevilla. Veremos obras del Greco también, Martín de Vos, Lucas Cranach. Esta sala 2 es extraordinaria. No te pierdas la Anunciación de Alejo Fernández, una de las obras clave de la historia de la pintura sevillana, o el Juicio Final de Martín de Vos, que recuerda un poquito al Bosco. Otra obra llamativa es el retrato de Jorge Manuel Teotocópuli, realizado por su padre, el Greco, una obra que reivindica claramente la dignidad y elevación del oficio del pintor, que empieza a ser algo más que un artesano. En la sala anexa de esta gran sala 2 destaca en escultura el interesante estudio anatómico de San Jerónimo de Torrigiano, de Pietro Torrigiano, una obra maestra de la escultura y que tuvo una enorme influencia en la posterior escuela sevillana de imaginería. Recomendamos analizar los detalles, el físico del santo, rodear esta escultura y fijarte también en las pequeñas y delicadas pinturas religiosas que le rodean, de estilo flamenco. La zona 3 se dedica al manierismo. Muestra la obra de pintores que trabajaron en Sevilla en el último tercio del siglo XVI, como Pacheco, Alonso Vázquez o Vasco Pereira. Destaca Pacheco, que tiene además el valor de haber sido el descubridor y suegro de Velázquez. De esta sala nos gusta mucho la obra Los desposorios místicos de Santa Inés, en la que destaca la rica vestimenta y el rostro de la santa, y algunos detalles de la parte inferior del cuadro, como las flores, la palma o el reclinatorio con el libro. La sala 4 sería el naturalismo, en la que se muestran los comienzos de ese fenómeno artístico, el naturalismo en la pintura sevillana, con autores como Pacheco o sus discípulos Velázquez y Alonso Cano. Destacar también las pinturas del importante Juan de Roelas. La Santa Ana, enseñando a leer a la Virgen, de Roelas, una pintura magnífica. También nos gusta mucho la Santa María Magdalena de Pazzi, de Alonso Cano, de reciente adquisición, una pieza exquisita. En esta sala también hay escultura y destacan también los dos Velázquez, que no son tal vez la cumbre de su producción, pero que se han acreditado como autógrafos. En particular, es interesante la obra de mayor tamaño, el retrato de don Cristóbal Suárez de Rivera, una obra de producción sevillana juvenil, con el interés que tiene eso
para una ciudad como Sevilla, tan falta de obras de su mayor genio. La sala 5 se dedica a Murillo y a la Escuela Sevillana del Barroco. Es una de las grandes atracciones del museo, esta sala 5, la antigua iglesia del convento, actualmente dedicada principalmente a Murillo y a otros maestros que le precedieron en la primera mitad del siglo XVII. Accederás probablemente por una sala previa enorme con cuadros de gran formato, en la que destacan la Inmaculada de Murillo y dos obras de Zurbarán, una de nuestras favoritas, el grandioso Crucificado, y su obra de mayor tamaño, la Apoteosis de Santo Tomás de Aquino. Posteriormente accedes a otro gran espacio, que es el auténtico santuario de Murillo, con algunas de sus obras maestras. Destaca el conjunto de pinturas que realizó para la iglesia del convento sevillano de Capuchinos, uno de los mejores de su producción y el más importante que conserva el museo. Santa Justa y Rufina, San José con el Niño, San Juan Bautista, San Félix de Cantalicio con la Virgen y el Niño, San Leandro, San Buenaventura, San Antonio de Padua con el Niño, la Piedad, San Francisco abrazando a Cristo, Santo Tomás de Villanueva dando limosna a los pobres, la Inmaculada del Padre Eterno, la Adoración de los Pastores, y no olvidar tampoco a la Virgen de la Servilleta o a la preciosa Inmaculada Niña. Tras la borrachera de Murillo tomamos aire y subimos a la planta superior, sala 6, barroco español y sevillano. Es una sala pasillo con una selección de pintura barroca sevillana y madrileña principalmente, en la que lucen con brillo propio las santas mártires de Zurbarán, del obrador de Zurbarán, que en procesión eterna pues nos muestran su belleza, su candor y su exquisita vestimenta. Vamos a la sala 7, que sigue siendo de Murillo y sus discípulos. Esta sala expone algunas obras también de Murillo, algunas muy interesantes como La Piedad, y de seguidores cercanos. Corremos a la sala 8, dedicada a otro genio, Juan de Valdés Leal. Esta sala destaca las series para el monasterio de San Jerónimo y para la casa profesa de la Compañía de Jesús. Es difícil elegir en esta sala entre tanto movimiento y tanto barroquismo, pero nos encanta la muy expresiva Tentaciones de San Jerónimo, con esa manifestación del santo rechazando claramente ese elenco de damiselas y cortesanas que la acosan, con sus juegos musicales y sus vestimentas atrevidas. También nos gusta la flagelación de San Jerónimo, una escena de pugna entre ángeles que quieren castigarlo y otros que lo quieren perdonar, ¿no? Que piden la misericordia del sufrido santo. Y también nos gusta mucho la Bella Inmaculada, que es un estruendo pictórico y un contrapunto que se agradece tras haber visto las etéreas y edulcoradas Inmaculadas de Murillo de la planta de abajo. Pasamos a la sala 9, pintura barroca europea, dedicada a pintura de estilo italiano y flamenco. Destaca José de Rivera con su Santiago Apóstol, también la hierática pero bella Santa Teresa de Jesús. Hay alguna obra caravallesca, hay bonitos bodegones y también alguna pieza de Jan Bruegel el joven. Vamos a la sala 10, Francisco de Zurbarán, Juan de Mesa y Martínez Montañés. Esta sala 10, que se divide en dos espacios, muestra las pinturas que el artista realizó, hablamos de Zurbarán, para la Cartuja de las Cuevas y el convento de San Pablo de Sevilla, obras que son un alarde de profundidad espiritual. La pintura de San Hugo en el refectorio es muy representativa del arte de temática monástica de Zurbarán. La Virgen de las Cuevas es otra obra maestra muy reconocible, con esos frailes recibiendo protección de la Virgen, acogidos bajo su manto, arrodillados. En la sala anexa, esta que describimos, se exponen esculturas de Martínez Montañés y Juan de Mesa, junto con otras obras de Zurbarán. Vamos a la sala 11, una sala también de tránsito, una sala que se puede considerar pasillo, pasillo amplio. En este periodo, siglo XVIII, la impronta de Murillo Valdés Leal sigue siendo muy fuerte, junto con algunas nuevas corrientes europeas. La sala destaca por un retrato de Goya,
También por los carros pintados de Domingo Martínez, que tal vez sea lo más interesante de esta sala. Son 8 lienzos que representan los carros triunfales que desfilaron en Sevilla por los obreros de la fábrica de tabacos. Organizaron esta exaltación al trono de Fernando VI. Se nota ya en esta sala un cierto tiempo de declive económico de Sevilla, cuya escuela de pintura no añadió grandes novedades y siguió la línea de los maestros del barroco. Vamos a la sala 12, pintura sevillana del siglo XIX. Aquí nos gusta mucho el tipismo de las pinturas costumbristas andaluzas, con sus cigarreras, las estampas taurinas de bandoleros, ferias, que son sin duda todos los alicientes de este museo. Pintura andaluza de los siglos XIX y principios del XX. La primera parte de la sala se centra en el romanticismo, con varios retratos, en el que destaca el de Gustavo Adolfo Bécquer, pintado por su hermano, un retrato que sorprende por su expresividad y seducción. Destacan también la obra de García Ramos, José Villegas o Las cigarreras de Gonzalo de Bilbao. Hablando de esta obra, se considera en las obras maestras de la pintura sevillana, una obra de gran formato que muestra que es una ventana amable a la dura vida de estas trabajadoras de la industria del tabaco. Otra obra interesante es La muerte del maestro de José Villegas, con sus bonitos efectos de luz y los trajes de los toreros. Vamos a la sala 13, pintura sevillana del siglo XX. La sala muestra pintores sevillanos de las primeras décadas del XX, entre los que destacan Gonzalo de Bilbao y Gustavo Vacarisas. La singular obra Sevilla en fiestas, de Vacarisas, destaca con sus efectos de luz, fauvistas, sobre el resto de obras de esta sala. Prácticamente preside la sala. Y terminamos con la pequeña sala 14, dedicada a pintura española del siglo XX. En esta sala se exponen obras de varios autores como Zuloaga, Vázquez Díaz o Sorolla. Una sala que tiene frecuentes cambios de cuadros, pero siempre con firmas de máximo nivel de la pintura española del siglo XX. Y aquí termina el paseo por las salas. Recomiendo terminar el recorrido en la pequeña tienda, pequeña pero interesante, con mucha obrita a buen precio. Comentar algún detalle práctico: la entrada es gratuita para ciudadanos de la Unión Europea, por lo menos en el momento de realizar este audio, septiembre de 2023, y el museo tiene un amplio horario de apertura, menos los lunes y domingos por la tarde. El resto de la semana está abierto. Y aquí terminamos esta breve reseña y este recorrido por nuestro museo. Espero que os haya gustado. Es imposible condensar tanto contenido en tan poco tiempo. Esto no era más que un esbozo. Y bueno, al fin y al cabo visitar el museo es un encuentro. Es un encuentro con lo que somos, con nuestras esencias, con nuestra espiritualidad, nuestro sentido estético, nuestra alma sevillana, divina y profana. Es una institución que conserva la historia de la escuela artística sevillana, sin duda una de las más importantes de la historia, y que fue gravemente amputada por vicisitudes del pasado, pero que hoy todavía mantiene con honor el recuerdo de lo que pudo crear esta ciudad que fue capital del mundo, puerto de salidas y entradas, origen de mitos, refugio de héroes y villanos, inspiración de viajeros y, en cualquier caso, reserva cultural de Occidente, esta ciudad Sevilla en la que tenemos el privilegio de vivir. Saludos y gracias por escuchar.